y soberano. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas, capítulo 7. Lucas 7, vamos a leer del 1 al 10. Lucas 7, versículo 1 al 10. Tiene por título: Jesús sana al siervo de un centurión. Lucas 7 del 1 al 10. Amén. En reverencia a la palabra del Señor, póngase en pie. Vamos a leer palabra de Dios. Dice así: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y no se edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciendo: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a esto: ve y va, y al otro: ven y viene, y al otro: ya. Mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo y habían estado enfermos. Amén. ¿Ya hemos orado? Tiene por título La fe en acción. Vamos a hablar un poquito sobre lo que es la sanidad y la fe. He puesto varias divisiones en este mensaje. Primero vamos a hablar de lo que era un centurión. Un centurión era un oficial del ejército romano, era un capitán que contaba con el mando táctico y administrativo, un hombre con autoridad y responsabilidad. Tenía a cargo entre 100 a 6.000 soldados. ¿Ya? Y vemos en la Biblia muchos centuriones, aparte de este, que aquí el libro de Lucas lo relata, pero vemos también en Marcos 15:39, vemos a otro centurión que estuvo a los pies de Jesús cuando estaba Jesús siendo crucificado. Y dice así, el 39, dice: y el centurión que estaba frente a él, viendo que Jesús de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este es hombre que era hijo de Dios. Este centurión reconoció el poder de Dios y reconoció que Dios era Dios, que era el Hijo de Dios. Amén. También vemos en el libro de los Hechos también otro centurión que era Cornelio. Cornelio también era de la compañía de la Italia, y lo dice en Hechos 10:1. En el libro de los Hechos 10:1 vemos a Cornelio, que era de la compañía de la Italia, y él también era un hombre temeroso de Dios, hacía mucha limosna y también oraba a Dios. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, y era piadoso y temeroso de Dios. Y vemos acá esta historia que los romanos eran muy crueles, soldados que maltrataban a los judíos, y vemos que mataban por la causa de Cristo. Pero este varón, vemos acá la historia que lo relata el libro de Lucas, pero también fijémonos en el libro de Mateo, que también nos habla de este centurión, en el capítulo 8. Vemos Mateo 8, el libro 6, pero aquí el autor lo relata de otra manera, porque estos son libros sinópticos. Los libros sinópticos es Mateo, Marco y Lucas, que tienen un
un punto de vista de ver las escrituras, pero al final es lo mismo, pero en otra perspectiva. Y acá nos relata el libro de Mateo, el autor, que dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y acá el autor de Lucas nos habla que aquí, diferente lo relata la historia. Y aquí dice que cuando el Señor entró al pueblo, dice que entró a Capernaum. Capernaum era un lugar donde el Señor hizo mucha parte de su ministerio. Había muchos discípulos que vivían en aquel lugar. Y aquí el centurión, estaba afligido porque su criado, su esclavo, porque en ese entonces eran esclavos, quería mucho a este esclavo, que él estaba a punto de morir. Pero aquí en el libro de Mateo nos dice que él era paralítico, que estaba totalmente atormentado. Y este centurión amaba mucho a este criado. Y lo tenía ahí como empleado, lo tenía ahí porque él le hacía las cosas, lo atendía, le obedecía. Muchos de nosotros también a veces tenemos a personas que están junto a nosotros, tanto un vecino, un amigo, que nosotros estimamos, que amamos, y él se compadeció. Y la primera lección es el amor y la compasión que tuvo este centurión. El amor y la compasión que tuvo este centurión hacia este siervo, que él amaba, que él estimaba, lo quería como un amigo, lo quería más que una familia, porque se interesaba, porque un centurión tenía un esclavo y ellos tenían dinero para poder comprar otro esclavo, porque ya estaba a punto de morir, ya no le servía. Podía decir: yo puedo comprar otro esclavo que me sirva, pero él le tenía un gran afecto y estima. Y vemos acá cómo el Señor habla en el libro de Corintios, capítulo 1, verso 3. Corintios 1, 3. Segunda de Corintios. Vamos al libro de Segunda de Corintios 1, capítulo 1, verso 3 y 4. Dice: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia. Dios es un Dios lleno de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Dios te consuela en todas tus angustias, preocupaciones y problemas, tribulaciones. También nosotros consolamos a los que están en cualquier tribulación, porque tenemos que tener amor al prójimo, como lo tuvo este centurión romano, que él amó a su prójimo. Dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo me amo yo mismo? Me quiero, me amo. Y este centurión amaba a su sirviente, a su criado, a su esclavo, y lo amaba con amor sincero, por medio de la consolación, porque nosotros somos consolados por Dios. Y dice que de manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también por el mismo Cristo nuestra consolación. Así como abundan las aflicciones, porque en este mundo, dice la palabra de Dios: no temas, porque en el mundo tendréis aflicciones, pero yo he vencido al mundo. El Señor nos dijo que no íbamos a tener un color de rosa o íbamos a tener pura felicidad, no, porque Dios nos prueba nuestro corazón. Y vemos aquí en Isaías 53, 4 y 5, Isaías 53, 4 y 5, nos habla la palabra del Señor. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados, fuimos sanados. Y así que aquí hablamos sobre esta sanidad de este centurión, de este siervo, que él fue y donde Jesús y
fue porque amaba mucho a su siervo. Pero vamos a ir con cuidado, leyendo las Escrituras, mediten cada palabra de estos versículos, porque dice la palabra del Señor cuando el centurión oyó hablar de Jesús. ¿Qué es lo que hizo? Oyó, tomó atención. ¿Quién estaba hablando? Él escuchó por ahí la multitud, o le vino un vecino, o vino un soldado, o vino alguien de un judío y le dijo, mira, ahí está Jesús. Y él escuchó, o no, o puso oído. A veces nosotros tenemos muy tapados nuestros oídos, lo que Dios quiere hablar. Usted cuando ora, ¿escucha la voz de Dios? ¿Pone silencio? Yo necesitaba cuando yo oro en la madrugada y después le digo, Señor, yo quiero que tú me hables. Pero yo no hablo más. Y escucho la voz de Dios como me susurra en mi oído. Dios así también te susurra a ti en tu oído. Pero la palabra de Dios nos dice que Él escuchó. Entonces la fe era producto del oír. Vino la fe en el producto del oír, de escuchar. Entonces dice la palabra en Romanos 10:17, así que la fe es el por el oír y oír por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice? Así la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios me trae fe. Si yo más escudriño la Biblia, si yo más me instruyo en la enseñanza, vengo a la escuela dominical, vengo los días jueves, me conecto por el mes, por el estudio, yo más, el Señor me aumenta mi fe, porque tengo más conocimiento, estoy conociendo más a Jesús, en todas sus perspectivas, en la sanidad, en los milagros, cómo era Jesús en la humildad, en la sencillez, en el amor, en todo. Yo voy conociendo a Jesús y voy diciendo que Él está conmigo. Hay seguridad, hay confianza. Y vemos también la fe que te lleva a actuar. Que tú la pones, la fe tiene que ponerse por obra, por acción. Porque yo no puedo decir, oye, yo necesito un trabajo. Si yo me quedo en mi casa y nunca llega el trabajo, tengo que salir a buscarlo. Para que el Señor me guíe donde voy a quedar empleada, donde me van a contratar. Tengo que buscar el trabajo. Tengo que ir a accionar. Lo mismo que si alguien llega desnudo a su casa y le dice, tengo necesidad porque estoy pasando económicamente mal y esa persona necesita vestuario, zapatos, y usted le dígale al Señor, órele para que el Señor le dé fe, para que le dé. Y si usted no está accionando y no le da lo que Él necesita, el vestimento, la ropa, los zapatos, está accionando por fe. Está poniendo la fe en acción. Y este hombre actuó en fe. Dice que Él envió a unos ancianos. Aquí vamos a ver que esta fue una primera comitiva que mandó este centurión. Mandó una comitiva, porque él no fue, pero en Mateo me habla que él fue a Jesús. Pero aquí el redactor de este libro de Lucas me dice que él envió a unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanare a su siervo. Dice que envió, pero él rogándole, suplicándole. ¿Qué dice la palabra del Señor? Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Él clamando al Señor, porque Dios contesta la oración. Dice que la oración de fe sanará al enfermo. Si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. La oración de fe sanará al enfermo. Pero a veces cuando nosotros, hermanos, muchas veces nosotros vemos no respuesta del Señor, a veces silencio del Señor, porque queremos ser sanos. Voy a decir, Señor, si tú eres un Dios poderoso, tú tienes el poder para trasladar los montes, tú creaste todo lo que está aquí en la tierra, tú diseñaste, le hiciste las medidas de cada cerro, de cada en lo que creó Dios, el mar, creó las nubes, creó el cielo, creó todo lo que nos rodea. Tú eres amo y Señor de todo. Y a veces, ¿por qué no somos sanos? A veces la sanidad viene por pruebas, porque Dios nos prueba.
Dios prueba nuestro carácter, prueba nuestro temperamento, prueba si amamos al Señor, si somos obedientes a Dios. Pero Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y así que Él actuó, Él actuó. ¿Y qué nos dice el libro de Santiago 2, versos 17? Dice, así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. ¿Qué quiere decir que la fe es muerta? Si no tiene obra, no tiene acción, no la pones en práctica, es muerta. Y nos dice, ahí mismo en el libro de Santiago, atrásito, dice en el verso 21, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y la fe se perfeccionó en las obras. Vemos cómo Abraham llevó a su hijo, que lo tuvo en la vejez, y Dios le pidió un sacrificio a su hijo, a su propio hijo, entregar al Señor en sacrificio, a su propio hijo. Llevaba todo, llevaba la leña, llevaba todo el cuchillo, llevaba todo. Pero el niño le dice, Padre, ¿y a dónde está el cordero para ser sacrificado? Pero él le dijo, Dios preparará ese cordero para ser sacrificado. Pero le dijo a su sirviente, voy y vuelvo. Él sabía que Dios tenía el poder para resucitar a su hijo. Tenía el poder para hacer todo, porque Dios nos diseñó, nos formó y somos creación suya. Y ahí cuando a punto de sacrificar a su hijo, Él le dijo, no lo hagas, porque estaba probando la fe de Abraham. Pero aquí el 23 dice, y se cumplió la escritura, que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis que por el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Dios ve nuestra fe, ve si realmente conocemos realmente a Jesús en su poder, en su grandeza, en su señorío, en todo lo que es Jesús. ¿No hay algo imposible para Dios? Nada es imposible para Dios. La palabra de Dios nos dice ahí mismo en Santiago, vamos a seguir en Santiago, en el verso 6, capítulo 1, verso 6, pero dice, pero pida con fe, no dudando nada. Si usted pestañea y duda, tiene incredulidad, porque está dudando. Y el Señor me hacía ver eso, cuán importante es la fe, hermano, porque Dios va poniendo fe en nuestra vida, niveles de fe. Pero ¿cuánto tiempo nosotros conocemos a Dios en su soberanía? Dios nos ha dado muchas cosas a nosotros, nos ha dado muchas cosas que Dios le hemos pedido y Él nos ha respondido. Dios no es sordo, Él que escucha nuestra oración. Él nos da, Él nos provee. Él es un Dios de amor, lleno de bondad y de misericordia. Y así que Él dice que, pero aquí dice, pidando con fe, no dudando en nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Somos como la onda del mar, que es arrastrada de un lugar a otro. Somos inconstantes, tenemos que ser perseverantes, tenemos que confiar en el poder de Dios. Que Dios en estos tiempos también es un Dios de milagros, también es un Dios poderoso que sana, que restaura, que fortalece, que libera, que salva. Es un Dios que está con nosotros. No es un cuento, no es una fábula, es un Dios real que vive en nosotros y Él está con nosotros. Y así que también vamos a leer Hebreos 11:6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardón de los que le buscan. Pero yo lo vi en otra versión y dice así, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él, para que ser amigos de Dios
hay que creer en Él, que Él existe y sabe premiar a los que buscan su amistad. ¡Qué diferente! ¿Se han fijado cómo lo que dice la palabra? Que dice que a Dios no le gusta a los que no confían en Él. Porque para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe. ¿Tú crees que Dios existe? Amén. ¿Que Él está contigo? Amén. ¿Que Él está en tu tribulación, en tu angustia, en tu desesperación? Dios está ahí. Pero a veces viene una nube de incredulidad, viene un pensamiento negativo, viene hoy, si no, Dios no lo va a hacer, yo soy indigna, yo me considero pecadora, yo me considero esto, me considero lo otro. Pero Dios es un Dios tan grande y poderoso. Como decía el hermano Daniel en la escuela dominical, es un Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente, que Él tiene el poder, Él está en todo lugar, Él nos conoce como la palma de nuestras manos, Él lo sabe todo. Y aquí vemos, sigamos en lo que es relatando lo que dice el libro de Lucas. Dice que envió a los ancianos, actuó este centurión, y aquí la fe te trae a actuar, a accionar. También vemos que vinieron a Jesús y le rogaron, el verso 4 y 5, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciendo: es digno que le concedas esto. Pero aquí, fíjense, y puedan marcar en la Biblia, porque dice, rogándole primero, con solicitud, diciendo: es digno de que le concedas esto. A este centurión lo encontraban digno, tenía buen testimonio. Los judíos lo conocían, sabían que era una persona digna, íntegra, y le conocían esto porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Mira, era una persona que tenía dinero, que tenía recursos. Imagínense una persona que edificó un templo. Las sinagogas son para orar, donde se reunían los judíos, y le edificó una sinagoga, y ellos tenían un gran testimonio de este centurión. Así como nosotros nos gustaría que la gente de afuera diga: es un buen hombre, es digno, él nos construyó una sinagoga, nos construyó una casa, nos dio empleo, nos dio para alojarnos. También tenemos que ser dadivosos, generosos. Y él era un hombre dadivoso y generoso. Y así que el Salmo 37:5 dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. ¿Qué nos dice? ¿Lo pueden repetir ustedes? Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. ¿Qué es lo que dice encomendar? Es decirle a Dios lo más íntimo de tu corazón, todos tus pasos, toda tu dirección, todo lo que tú eres. Confía en Él y Él hará. Nos dice más rato lo hará, nos dice mañana lo hará, nos dice no más tarde lo hará, es inmediato. Dios lo hará inmediato, al instante, lo hará. Y así que tenemos que encomendar a Jehová nuestro camino y Él lo hará. Después vemos otra característica de este centurión, que mandó a los ancianos y le dieron buen testimonio de él. Y en el 6 dice: Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión vio a él unos amigos. Aquí envió a otra comitiva. Primero envió a los ancianos, ahora envió a los amigos, cuando Jesús ya estaba cerca de la casa de este centurión, diciendo: Señor, no te moleste, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. No soy digno, porque era un hombre gentil. Y él no se consideraba digno que entrara Jesús en su casa, porque era un hombre pecador. Él sabía el poder que había en Jesús, sabía que había en él
el poder, la soberanía, la autoridad que había en Jesús, que era mayor. Él sabía este centurión. Y vemos aquí humildad. Vemos aquí humildad. También otro ejemplo que nos habla Mateo en 3:11, hablamos de Juan el Bautista. También se consideraba indigno. Él se consideraba indigno. Mateo 3:11. 3:11. Yo a la verdad os bautizo en el agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Es más poderoso que yo. ¿Tú has reconocido el poder de Dios? ¿Tú has reconocido la soberanía de Dios? Que Él es Dios, que da la vida y la quita. Él es el que te da el sustento, te da el alimento, te da el agua, te da el respirar, te da el hablar, te da todas las cosas. Es Dios. Y en Efesios 4:2 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos de los otros en amor. Con toda humildad, tenemos que ser humildes. Ir al Señor con humildad y pedirle y rogarle, como lo hizo este centurión. Fue con humildad y mansedumbre. Y dice que nosotros tenemos que soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor. Y así que vemos cómo nosotros vemos aquí que él dice que no era digno de que fuera a su casa. Que no me tuve por digno de venir aquí, pero di la palabra y mi siervo será sano. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Y vemos la fe, reconoce la autoridad de Jesús. Porque en Jesús había autoridad. Había autoridad. Y lo dice acá en el mismo libro de Lucas 6, dice, acá dice que en el verso 17, vamos a leer del 17, y descendió de ellos y se detuvo en un lugar, llamó a la compañía de sus discípulos y una gran multitud de gente de toda Judea de Jesús y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanado de sus enfermedades. Y a los que habían sido atormentados por espíritu inmundo eran sanados. Y toda la gente preocupaba tocarle, por qué poder salía de él y sanaba a todos. ¿Por qué poder de él salía de él? Y sanaba a todos. Porque en Jesús hay poder, autoridad, sanación, liberación. Como hijos de Dios no podemos estar atormentados ni enfermos. Por algo Dios trae algunas situaciones a nuestra vida porque Dios las sabe. Él conoce nuestro corazón, conoce nuestro carácter, nuestra actitud. Si hay orgullo, si hay arrogancia, si hay altivez, si hay cualquier cosa, pero Dios conoce nuestro corazón. Y por eso decimos que la fe trae autoridad. Y él tenía la autoridad, que lo dice en Mateo 28:18. Mateo 28:18. Dice, y Jesús se acercó y le habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él tenía la autoridad, la potestad que le dio el Padre, tanto en el cielo como en la tierra. Y también podemos ver en Efesios 20:21. El libro de Efesios, capítulo 1, 20:21. Dice: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder, señorío
y todo el nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Él tiene el poder y el señorío. Él tiene toda autoridad sobre todo principado. Y así que Dios tiene la autoridad sobre todo. Él tiene todo, de desarmar toda obra del enemigo, de toda hueste satánica. Dios tiene el poder. Y no estamos solos, Dios está con nosotros. Pero aquí dice cómo este hombre, este centurión, tenía la autoridad. Porque dice, porque yo también soy hombre puesto en bajo autoridad y tengo a los soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va. Al otro, ve y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Porque le obedecían inmediatamente. Si un soldado no le obedecía, lo mataban. Y ellos le obedecían inmediatamente. Hasta así este centurión también era también obediente a lo que era el emperador romano. ¿Por qué? Porque él era un hombre con disciplina, con autoridad, una alta jerarquía. Era un hombre que obedecía, pero este hombre fue humilde, un hombre con mucha fe. Pero aquí, tanto que él decía, ven y lo hace, ven, y esto lo hacían sus soldados, le obedecían. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe, porque había convicción, seguridad, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nosotros no lo veíamos, pero dice, bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. No veíamos, pero creemos en Jesús. Es creer, es seguridad, es convicción. Que tú tengas bien tus convicciones de lo que tú crees en la palabra de Dios. Porque dice el Señor, yo estoy con nosotros todos los días hasta el fin de los siglos. Dios está con nosotros. Dice, no temas. Dice, no tengas miedo. Porque yo estoy contigo. Y el Señor, nosotros tenemos que darle revelancia de lo que dice la palabra de Dios. Y al regresar de la casa habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Hallaron sano al siervo que estaba enfermo. Y vemos otra historia aquí en el libro de Mateo 15. Mateo 15, también otra fe que Dios también se admiró mucho, que era de una mujer cananea. También nos da otro ejemplo la Biblia de una mujer cananea, que era extranjera, era una mujer gentil. Dice que saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había sido salida de aquella región clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron, despídela, pues la voz está nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, ¿no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos? Y ella dijo, sí, Señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada en aquella misma hora. Era una mujer gentil que Dios no le hacía caso. Le hablaba, pero él la estaba ignorando. Porque en ese entonces la salvación era para la casa de Israel, para el judío. Ella era una mujer extranjera, era una mujer de otro lugar, cananea. Y así que también se admiró, se maravilló Jesús de su fe. Que ahí, de esas migajas que caían de esas mesas, ella comía. Mostró humildad, clamó a Dios. Y Dios le respondió. Así Dios responde nuestro clamor. También en Hebreos 11
Vemos acá en el Hebreos 10, 38, más el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Nosotros, como cristianos, vivimos por fe. No andamos por vista, andamos por fe. Y así que el Señor me ha dado esta palabra, que nosotros tenemos la autoridad, y la palabra de Dios tiene autoridad, la fuente de poder, de autoridad del cristiano, es la Biblia. Y usted tiene que instruirse en la palabra de Dios. Mientras más busque, mientras más lea, Dios aumenta su fe y conoce las Escrituras, le dan testimonio de Jesús. ¿Cómo era Jesús? ¿Usted realmente conoce a Jesús? En todas sus perspectivas, en todas sus características, en todos los ámbitos, usted conoce a Jesús. Qué importante estudiar la palabra de Dios. Es importante instruirse para que el pueblo no perezca en conocimiento, para que nosotros podamos instruirnos en la palabra de Dios, en lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque en estos tiempos Dios está con nosotros. Y en Proverbios, para concluir, dice 3, dice así: fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Qué dice? Fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, lo que dice tu mente. No, si no se va a acontecer, no, si no va a ser real. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Sea sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Y así que nosotros podamos reconocerlo en todos nuestros caminos, no en algunos, en todas las áreas de nuestra vida. Y así que vamos a orar. ¿Dios habló a tu corazón? ¿Qué medida de fe tienes? Si estás pasando por este momento difícil, este proceso en tu vida, y no has visto respuesta, parece que más te encuentran enfermedades, parece que más los exámenes están saliendo malos. Yo muchas veces, hermanos, tuve un momento de prueba por 1 año por mi hijo. No veía resultados. Más los médicos me decían, no, él está mal. Él no va a salir de aquí hasta que lo vea un psiquiatra. Pero ¿saben qué? Lloraba y lloraba. Yo decía, Señor, yo tengo que pasar por este proceso. Y Dios me hizo pasar este proceso. ¿Por qué? Porque Dios nos conoce. Dios conoce tu vida. Dios conoce tu corazón. Pero yo veo a mi hijo que está totalmente sano. Dios está haciendo una obra tan grande en él. He visto cómo otros jóvenes de lo que él tiene están en peores condiciones. Incluso la gente me dice, no se le nota lo que tiene. Y veo el poder de Dios en él, cómo Dios me ha respondido, porque Dios toma la oración de una madre cuando sufre por un hijo. Y yo no me he equivocado de adorarte a este Dios grande y maravilloso y poderoso, que nunca me voy a arrepentir de conocer, de haberle conocido, porque Él ha hecho cosas grandes en mi vida, en mi familia. Aunque vemos todo oscuro, hermano, aunque todo está llenando de muchas pruebas, muchos problemas, pero Dios es con nosotros, Él pelea tus batallas, tú no estás solo, Él está contigo como poderoso gigante, Él está en cada área de tu vida, solamente tú tienes que clamar con humildad, con todo tu corazón y Dios va a responder. Pero a veces Dios quiere este proceso que vivamos porque Él nos prueba, como el oro en el crisol. Somos probados. Y dice, bienaventurado el hombre que soporta la tentación. Porque cuando viene el momento de la prueba, Dios nos va a dar la corona de la vida. Tenemos que saber que somos probados constantemente, que estamos viviendo en un mundo caótico, en un mundo de violencia, de maldad, pero Dios está con nosotros. Y así que, para cuando nos deje al Hijo del Hombre, hallará en la tierra. Podamos instruirnos en la palabra de Dios, en lo que Dios está hablando a nuestro corazón. Amén. Si tú quieres pasar acá adelante, quieres orar para que oremos por ti, lo puedes hacer. Ten fe, Dios está ahí en control, está ahí en tu vida.
Dios conoce tu necesidad. Dios conoce tu corazón. Amén. Vamos a orar.